Bueno, tenemos una visita especial hoy. La CGT de Santiago del Estero va a tener una jornada importante, va a tener un plenario donde se van a renovar autoridades y en la oportunidad tenemos la visita del secretario general de la CGT local, José Gómez, también diputado nacional, y lo acompaña Abel Furlán, secretario general de la UOM a nivel nacional y secretario del Interior de la CGT nacional. Bienvenidos los dos. Bueno, Buenos muchas días, gracias. muchas Muy buenas gracias. tardes. Bueno, hablemos un poco del plenario. ¿Qué trascendencia tiene para el movimiento obrero eh, elegir autoridades? Y va a ser la oportunidad también para dejar un mensaje de cómo se encuentra hoy el trabajador ante este contexto económico complicado. Por supuesto. En mis primeras palabras van dirigidas a los gremios, a su secretario general, a mis pares, que en un acto de grandeza, nuevamente, vamos a elegir una conducción con lista única, donde vamos a poner todo nuestro esfuerzo, no solamente los gremios privados, sino también provinciales y municipales, en sostener y mantener esta paz social en Santiago del Estero. Vayan, para ello, en nombre de Montenegro y mío, las felicitaciones. Hoy va a ser una jornada como la que hemos tenido casi siempre, un acto donde va a estar supervisado por nuestro compañero a nivel nacional, la Secretaría del Interior, la responsable de convocar y llevar y hacer ejecutar todo el procedimiento electoral que tenemos las delegaciones. Abel es el responsable de esto. Y bueno, nosotros estamos esperanzados en el documento que vamos a dar a conocer como CGT a todos los sectores de nuestra sociedad provincial, ante todo, porque cuando nosotros fuimos con el objetivo de estar todos juntos, era por el bienestar de Santiago, no de un sector. Y eso hemos sido entendidos y escuchados por el gobierno provincial, porque junto al Frente Cívico, con Gerardo Zamora y el PJ con Pichón, Neder, hemos ido caminando en esto lo que hace referencia recién a la paz social, que muy poco entienden qué es, pero que es de vital importancia para el crecimiento. ¿Va a haber algunas sorpresas o seguiría la actual conducción, José? Eso depende del Congreso. ¿Sabe lo que pasa? Que las conducciones somos todos, porque todo o la gran mayoría de los congresales somos secretarios generales. Sí. Tenemos grandes responsabilidades en nuestra institución, sumando a la responsabilidad colectiva de estar unidos en el regional. Hay que tener ante todo esa mirada hacia el sector amplio de la CGT. Yo te puedo decir que hoy puedo sacarme el sombrero con los gremios estatales en la parte de educación. Casi 20 años que Santiago del Estero cumple con las exigencias de educación a nivel nacional, no solamente en los programas, sino en los días. No hemos tenido un paro, se ha cumplido todo. En cualquier gobierno, cuando han fijado cantidad de días para que los chicos estén en el colegio, los docentes han estado, y el esfuerzo lo ha hecho el gremio docente. Y cuando hemos tenido el inconveniente, nos hemos sentado en una mesa de trabajo y de diálogo, y que hoy es muy importante ser escuchado por las autoridades, más en un gobierno que está pasando serias dificultades económicas como lo está pasando todas las provincias. Santiago no está ausente en eso, pero también que nos da la posibilidad de discutir el salario. No hace mucho hemos cerrado una paritaria, fijando un piso muy importante, donde, entre otros, siguiendo el ejemplo del caso docente, no solamente se ha esforzado el gobierno de la provincia por mantener la puesto de trabajo, sino también de mejorarlo económicamente. Bien, y es una discusión que se va dando constantemente el año. Por ahí salen, ya están previstos los anuncios para determinada época del año, pero la discusión salarial es permanente, Gómez. Es todos los días.
salario no solamente significa, Condiciones de trabajo, claro, todo, lo sí. económico que lleva vos en el bolsillo como sueldo, digamos, para que se entienda la gente. El ámbito laboral exige muchas cosas: tecnología, comodidad, higiene, seguridad, pero no me quiero detener en el ámbito educativo. Estamos hablando de todo De lo que todo. es la administración Sí. pública. Y cuando nosotros beneficiamos la administración pública, el sector privado también se ve beneficiado económicamente, porque el ritmo y la actividad que tienen ellos, cuando nosotros anunciamos incremento salarial, mira, ya hemos anunciado el bono hasta fin de año. Parece que hay un entendimiento a las partes y eso es muy positivo y bueno, no solamente para el trabajador, sino también para motorizar la economía que está tan descuidada con el gobierno nacional. Bien, Furlan, habíamos mantenido una charla previa ayer y usted nos contaba que bueno, hay como una sana envidia de ver cómo el movimiento obrero santiagueño está unido, cosa que no se ha logrado a nivel nacional entre los distintos secretarios o en la CGT nacional, por decirlo así, en la conducción. ¿Por qué se da esto? No, creo que a nivel nacional, con la elección que se hizo del triunvirato, quedaron contenidas las partes. Después, claramente, Sí, bueno, es cierto pero que Pablo Moyano no está. bueno, Fue. pero eso tiene que ver con algunas diferencias que han surgido posterior al proceso electoral donde surgieron las autoridades. Es cierto y no está mal que haya diferencias de pensamiento en algunos temas. De todas maneras, el corrimiento de Pablo Moyano ha sido a título personal. Camionero sigue integrando la Confederación General del Trabajo, con lo Sí. cual ahí no hay ningún resentimiento hacia la Confederación General del Trabajo. No, lo que yo te manifestaba en el día de ayer y quiero arrancar esta charla agradeciéndote la invitación para poder dejar nuestro testimonio ante tus oyentes. La sana envidia es de que los compañeros de las distintas organizaciones se han munido de generosidad, que es un tema que cuesta muchas veces porque en la disputa que se plantean muchas veces en los distintos estadios, siempre muchas veces prevalece la cuestión personal y todo lo demás. Y acá hemos visto que en Santiago, no de ahora, no va a suceder en el día de hoy esta cuestión, sino que viene sucediendo hace mucho tiempo atrás. Han entendido que es muy necesario que el movimiento obrero, los trabajadores estén unidos, y no solamente ellos en su pensamiento, también su dirigencia, las organizaciones sindicales. Y eso tiene una importancia enorme. Yo te decía ayer que tengo sana envidia porque también el movimiento obrero acá en Santiago del Estero, después de conversar en el día de ayer con los compañeros, son parte de una gestión y de un proceso político en la provincia, involucrándose y trabajando arduamente, tratando de dar respuesta a la demanda de todo el pueblo de Santiago del Estero. Entonces, eso engrandece y pone al movimiento obrero, ¿no es cierto?, en una situación superlativa que yo quiero resaltar, porque no es común que esto suceda en cualquier otra provincia. Lo tiene como propiedad Santiago del Estero, pero Sí. en otras provincias, si bien es cierto el movimiento obrero en las 80 regionales que hemos podido normalizar ha sido a partir de la unidad, en muchos lugares no ha costado mucho, en muchos lugares hemos tenido que trabajar arduamente y no siempre la unidad del movimiento obrero termina compartiéndose en la política después. Entonces, Claro. acá se ha conjugado no solamente la unidad del movimiento obrero, sino también compartir un proceso político, ¿no es cierto?, que compromete a todos y todos de manera desinteresada, con un solo y único objetivo, que es dar respuesta a la demanda de la sociedad. Me parece que eso es Bien. rescatable para mí, ¿no? Furlan, bueno, la CGT ha iniciado un plan de lucha, lo ha definido las máximas autoridades. El 10 de abril es el paro general. 10 de abril, sí. A ver, tomo la voz de parte del oficialismo. Sostiene que este es un paro político. ¿Qué tiene para decir de eso? Claramente, ayer nosotros tuvimos un plenario con las 80 regionales del país, donde el Consejo Directivo tuvo el apoyo de la totalidad, de manera unánime, de las regionales, y uno de los temas que se charló era este cuestionamiento que hace el oficialismo de que es un paro político. Sí, claramente es un paro político, nosotros nunca hemos negado que este es un paro político, y es un paro político porque claramente la política que está llevando adelante el gobierno nacional
tiene que ver con el detrimento de la industria, tiene que ver con el detrimento de la actividad económica, tiene que ver con un ajuste brutal hacia todos los sectores del trabajo, tiene que ver con un atropello y un avance sobre los derechos de los jubilados, tiene que ver con una apertura indiscriminada de las importaciones que pone en riesgo todo el tejido productivo de nuestro país. Entonces, claramente sí, es un paro político porque no estamos de acuerdo con las políticas que está llevando adelante el gobierno, porque el trabajo, que es el único ordenador social, no está tenido en cuenta en la agenda del gobierno. ¿Alguien puede manifestar que a este presidente le haya podido escuchar desde sus palabras la palabra industria? No lo ha nombrado nunca. Es más, ha tratado a los industriales de prebendario y de alguna manera la provocación que lleva adelante, abriendo la apertura indiscriminada de las importaciones, dañando todo el tejido productivo con una irresponsabilidad nunca vista. Es cierto que la Argentina ha sufrido en otras oportunidades procesos similares, pero con tanta agresividad, con tanta confrontación como lo vemos ahora, la verdad que no lo hemos visto nunca. Al momento de producirse el triunfo y posterior, el de Javier Milei, es como que distintos sectores empezó a plantearse qué autocrítica se podía hacer de cómo, en el caso incluye al periodismo también, a los políticos tradicionales, qué se hizo mal para que un gobierno de estas características llegue al poder. Y en el caso del sindicalismo fue muy criticado porque durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en los últimos tramos, si bien había un porcentaje importante y había una recuperación de trabajo, pero gran parte estaba por debajo de los niveles de pobreza debido a la inflación. Y ante eso se cuestionaba que el sindicalismo estaba callado, incluso que no le hizo un paro. ¿Qué autocrítica entiende usted, Fulán, que debería o debieron hacerse desde el sindicalismo argentino en ese sentido? Sin duda que el movimiento obrero debe hacerse una autocrítica y de hecho algunos en nuestras propias organizaciones tenemos reproche para hacernos en virtud de después tener el diario del lunes de cómo han sucedido los acontecimientos. Vos me decís, ¿por qué no lo hicieron para Alberto? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández nunca fue con una ley ómnibus que modificaba tanta legislación y ponía tanto en riesgo la protección social que tienen los trabajadores en la República Argentina, como lo ha hecho sí lo ha hecho este gobierno. Entonces, eso es un punto de inflexión para todos nosotros. Pretender que los trabajadores sean responsables perdiendo derechos para resolver la crisis de nuestro país no está bien y eso no lo compartimos. El gobierno de Alberto Fernández nunca intentó hacer una cosa similar. Este gobierno lo intentó desde el primer momento y sigue insistiendo con que el problema somos las organizaciones sindicales y que el problema somos los trabajadores porque tenemos algunos derechos que para ellos son y distorsionan la realidad económica de la Argentina. Yo debo decir que nada de lo que ha sucedido como crisis en este país, y digo crisis entre comillas porque la verdad que cuando este presidente tomó y asumió su mandato el 10 de diciembre, el país no estaba en llama, no era el 2001, no estaba en crisis. Acá nos quisieron hacer creer que había una crisis porque claramente vinieron con una política de ajuste y para que el ajuste lo comprara y de alguna manera lo sostuviera la sociedad, había que hacerle creer que hay una crisis. Pero no, como vos bien decís, el gobierno de Alberto, y yo no estoy para defenderlo al gobierno de Alberto porque claramente cometió muchísimos errores. Es más, yo creo que el hecho de que Milei hoy sea presidente tiene mucho que ver con los errores que cometió el gobierno de Alberto. Tiene que ver con los errores que cometió el propio peronismo también, y de esto nos tenemos que hacer cargo. Incluso la propia Cristina. Pero sí, es más virtud nuestra, es más virtud nuestra que virtud de cómo es, mejor dicho, es más por los errores nuestros que por las virtudes de el presidente Milei, lo ocurrido como resultado electoral. Pero en ese contexto debo decirte de que hubo muchas cosas que se hicieron bien, pero hubo muchas cosas que se hicieron mal. Y creo que, de alguna manera, lo que peor se hizo fue una mala distribución
de la riqueza que generamos los trabajadores. No hubo posibilidad de repartir de manera equitativa, como sí lo supo hacer en otras oportunidades el peronismo, estando en el gobierno, ¿no es cierto?, llegar al fiti-fiti para que la contraprestación del esfuerzo hacia el trabajador no solamente garantice el plato de comida, sino garantice un proyecto de vida digno. Y creo que eso lo hicimos mal, eso no lo supimos hacer en el gobierno de Alberto, y creo que eso ha sido el principal motivo, ¿no es cierto?, para que Milei hoy fuera presidente. Ahora, esa situación ¿merece o es un argumento valedero o un motivo fundamental para implementar una política de ajuste, ¿no es cierto?, avasallando a los derechos de los jubilados, haciendo pedazo todo el entramado productivo, rompiendo con el círculo virtuoso de la economía? Cualquier país serio en el mundo protege su mercado interno. De hecho, hoy estamos viendo una disputa a nivel global entre Estados Unidos y China, donde en vez de abrirse, se cierran y protegen su mercado interno, protegen su industria. Nosotros pareciera que vamos al mundo al revés. Uno de los temas principales que se pone en discusión entre China y Estados Unidos es quién se queda con el trabajo calificado. Y el trabajo mejor calificado es el trabajo mejor remunerado. Esto es una de las principales tensiones que hoy se está discutiendo en el mundo. En paralelo, nosotros estamos destruyendo nuestro mercado interno, abriéndonos ingenuamente las importaciones para que la industria o todo el entramado pyme o todo el entramado productivo se destruya, y después nadie se va a hacer cargo de esa situación. Me parece que ahí el movimiento obrero, porque somos parte, yo por lo menos porque soy el secretario general de la organización más importante como gremio de la industria, no puedo quedarme callado sin expresar o alzar mi voz viendo de que ya perdí 22.000 trabajadores y tengo en riesgo perder entre 30 y 50.000 en los próximos 6 meses, por lo que va a impactar la apertura indiscriminada de las importaciones. Entonces, claramente alguien podrá decir, che, ¿es político? Sí, claro que es político, porque es la política que lleva adelante el gobierno, es la que va a destruir todo el entramado productivo de nuestro país y es la que va a poner en riesgo miles y miles de puestos de trabajo. Bien, Furlan, para cerrar, y bueno, también agradecerle a José que esté aquí en Tiempo para Compartir. Llegan tiempos donde desde el mismo peronismo se ha planteado un mensaje de algunos sectores, la necesidad de una construcción amplia que abarque no solo sectores políticos partidarios, sino también sociales y también del trabajo. ¿Ustedes esperan, como CGT, que en la discusión de este proyecto alternativo ustedes tengan espacio, tengan mayor protagonismo del que no han tenido en los últimos tiempos? Ese protagonismo, en algún momento el movimiento obrero fue señalado por el general Perón como la columna vertebral de nuestro espacio político. Sí. Y la realidad es que cuando uno repasa la historia, nunca nos hicimos cargo de ese señalamiento. Y creo que ha sido un error del movimiento obrero y nos tenemos que hacer cargo de esa situación. ¿Eso qué significa? De que porque no nos hemos hecho cargo antes, no tenemos la posibilidad de hacernos cargo ahora. Yo creo que sí, que el movimiento obrero tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es política. Fue señalado precisamente por el general Perón como la columna vertebral. ¿Por qué? Porque el peronismo no concibe no tener a los trabajadores en la centralidad de su proceso político. Es cierto que el mundo ha cambiado, es cierto que la sociedad ha cambiado, y es cierto que el peronismo se debe dar no solamente una autocrítica, sino también una propuesta con mayor creatividad, pero sin olvidarse que el peronismo surgió a partir de mostrar rebeldía frente a los poderes, frente a los poderosos, en defensa de las grandes mayorías populares y de los trabajadores que estaban sometidos prácticamente a la esclavitud. Y le empezó a dar derecho y le dio la posibilidad de que estén en la centralidad para discutir un modelo de desarrollo de la industria productivo de nuestro país. Bueno, el movimiento obrero tiene esa responsabilidad y tiene que tener la capacidad de tomar esa centralidad y discutir y exigir que la política se ordene, que el peronismo se ordene, ¿en pos de qué? De representar lo que representó siempre. Y eso tiene costo, porque cada vez que el peronismo fue en busca de representar a las grandes mayorías populares y fundamentalmente a los trabajadores, pensando que se debería repartir de manera equitativa la riqueza que generamos, eso tuvo costo. A Perón le costó que le bombardearan la Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, matando cientos de inocentes, le costó 18 años de exilio, costó 30.000 compañeros desaparecidos. O sea que el peronismo siempre que fue a confrontar, porque esto también hay que decirlo de cara a la sociedad, nunca esas cosas se arreglaron en una mesa de negociación.
¿Por qué? Porque las tensiones existen y no existen solamente en la Argentina. Si no, miremos en el mundo global en el que vivimos cómo las tensiones se generan tratando de dirimir muchas veces intereses que son inconfesables. Nosotros tenemos un interés que es representar, ¿no es cierto?, al pueblo para que tenga una vida digna y logre la felicidad plena. Eso no va a ser sencillo, va a haber que discutirlo y va a haber que discutirlo con el poder económico, con el poder real, que cada vez está más fuerte, que cada vez tiene más pretensiones de someter a la política como herramienta de transformación para esta sociedad. Entonces, tenemos una responsabilidad y creo que el movimiento obrero se tiene que poner los pantalones largos y ser un ordenador dentro de nuestra propia fuerza política. Bien, Fulán, muchas gracias. José Gómez, muchas gracias por visitarnos aquí en Tiempo para Compartir. Y nosotros nos vemos el lunes, en la otra semana. Que tengan todos una buena jornada.